En este video hablaremos un poco de teoría de lo que son las medidas de posición. La primera pregunta que debemos respondernos es ¿qué son medidas de posición? Y podemos decir que son indicadores estadísticos que permiten describir una serie de datos en uno solo o dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño. O sea que nos van a ayudar a describir, a analizar una serie de datos. ¿Cuáles son estas medidas de posición? Las que generalmente utilizamos son los cuartiles, son los deciles, son los percentiles. ¿Cómo definir cada una de estas medidas de posición? Empecemos por los cuartiles. Dividen una serie de datos en 4 partes iguales. Para una mejor comprensión, veamos lo siguiente. Los cuartiles, que se van a simbolizar una Q mayúscula y una K minúscula. Cuartil K. Dice que divide la serie en 4 partes iguales. O sea que vamos a tener un 25%, otro 25% y otro 25% y un cuarto 25%. 4 partes iguales que representan el 100% de los datos. Tenemos 1, 2, 3. Esas líneas que vemos que están dividiendo esas 4 partes en 4 partes iguales, la vamos a denominar cuartil. Por acá vamos a tener el cuartil 1, por acá el cuartil 2 y por acá el cuartil 3. 3 cuartiles que dividen en 4 partes iguales la totalidad de los datos o el 100% de ellos. Debemos considerar además que el cuartil 1, por ejemplo, deja debajo de sí el 25% de los datos. Y ese mismo cuartil 1 deja o tiene sobre sí del 100% de los datos, el 75%. Por su parte, el cuartil 3, este que tenemos acá, se dice que deja debajo de sí 25, 25, 25, 75% del 100% de los datos. Y tiene sobre sí un 25% del total de los datos. Por su parte, el cuartil 2 es igual a la mediana, deja debajo de sí el 50% de los datos y tiene sobre sí el otro 50% de los datos. Sigamos analizando ahora a los deciles. Los deciles dividen una serie de datos en 10 partes iguales. Para una mejor comprensión, también veamos lo siguiente. Los deciles se simbolizan como de mayúscula con una K minúscula, de su K. Y necesitamos 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 partes iguales. Y ahora veamos cuántos deciles tenemos para tener el 100% de las observaciones o datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 deciles simbolizados como de sub 1, de sub 2, de sub 3, de sub 4, de sub 5, de sub 6, de sub 7, de sub 8 y de sub 9. 9 deciles que dividen en 10 partes iguales una serie de datos. Veamos unos ejemplos. Veamos qué sucede con el decil 3. El decil 3 tiene debajo de sí 10, 20, 30% del total de los datos. Y tiene sobre sí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70% de los datos.
30 más 70. Tiene que dar siempre el 100% de las observaciones o datos. Otro ejemplo más. Veamos qué sucede con el decil 6. El decil 6 tiene sobre sí 10, 20, 30, 40. Tiene el 40% de los datos. Y tiene debajo de sí 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ha dejado debajo de sí el 60% de los datos. Ahora veamos qué medida de posición o qué decil deja sobre sí 10, 20, 30, 40, 50, el 60% de los datos. Y decimos, bueno, el decil 1, el decil 2, el decil 3 y el decil 4. Tiene sobre sí el 60% de los datos. Ahora veamos qué decil deja debajo de sí 10, 20, 30, 40% de los datos. Va a ser nuevamente decil 1, decil 2, decil 3 y decil 4. El decil 4 tiene o deja debajo de sí el 40%. Ahora veamos la pregunta, dice así: ¿cuál es la medida de posición que deja sobre sí el 80% de la serie de datos? Si estos fueran datos, ¿cuál sería el decil que deja sobre sí el 80% de ellos? 80% de ellos. 10, 20, 30, 40, 50, 70 y 80. 80% de los datos sobre sí. Y aquí está. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y decimos el decil 2, correcto. Decil 1 y luego el decil 2. El decil 2 es la medida de posición que deja sobre sí el 80% de la serie de datos. Continuemos. Por último, con los percentiles o centiles. Nos dice que divide una serie de datos en 100 partes iguales. Hacer una grafiquita con 100 partes iguales es un poquito complicadito, pero se trabajan los percentiles o centiles de la misma manera que lo hicimos con deciles y cuartiles. Los deciles se simbolizan con la P mayúscula y una K minúscula, P sub K. Bueno, gracias por su atención en este pequeño video. Nos vemos en el siguiente para la parte práctica.